En los últimos años, mi vida se convirtió en una rutina insoportable. Me sentía cada vez más atrapada en un matrimonio sin amor con Daniel. Las discusiones se volvieron frecuentes y la felicidad parecía una memoria lejana. ¿Alguna vez te has sentido así? Su mirada vacía mientras veía la televisión, la indiferencia que flotaba entre nosotros como una niebla espesa, era como vivir en una prisión invisible. Me preguntaba, ¿dónde se había quedado la mujer vibrante que soñaba con un futuro lleno de promesas? En un momento de desesperación, escribí una carta que nunca envié, llena de resentimiento y preguntas sin respuesta. Una vez, mi amiga Laura, al percatarse de mi estado, me invitó a un rancho. Dudosa, decidí ir. Algo dentro de mí sabía que esto podría cambiarlo todo, como si la naturaleza me llamara para escapar de las sombras de mi vida. Al llegar, fui recibida por el sonido de los cascos sobre el suelo y el aire fresco del campo, que parecía limpiar mi alma. Fue allí donde conocí a Tempestad, un caballo magnífico, de pelaje negro como el abismo. Se acercó con una mirada profunda que hablaba más que las palabras jamás podrían. Al extender la mano sentí que se formaba una conexión, una energía eléctrica que pulsaba entre nosotros. Cualquiera podría ver que él era más que un simple animal. Era un reflejo de lo que anhelaba: libertad. Y allí, en ese momento mágico, me di cuenta. Miles de emociones nos rodeaban, ocultas bajo la superficie. Mientras paseaba por el rancho, me perdí en conversaciones con Laura sobre sueños y deseos. Pero, entre risas y confidencias, mi mirada se perdía frecuentemente en la figura imponente de Tempestad, que se movía con una gracia que también anhelaba recuperar. Había algo seductor e intrigante en la forma en que yo y ese animal nos comprendíamos. Eso estaba más allá de una historia común. El olor de la hierba mojada y el murmullo del viento traían a la superficie una sensación de deseo que no sabía que aún estaba viva. Era más que un simple paseo. Era una liberación. ¿Qué harías si encontraras algo o alguien que reavivara tu alma de una manera tan inesperada? Y mientras el sol se ponía detrás de las montañas, creando un escenario donde la pasión y la libertad se entrelazaban, algo cambió en el aire. El caballo, como si percibiera mi anhelo, soltó un suave relincho, y yo, perdida en una serie de pensamientos prohibidos, me di cuenta de que esa escapatoria sería solo el principio de algo mucho más intenso y arrollador. Poco sabía yo que la vida tenía más sorpresas guardadas y que el encuentro con Tempestad podría llevarme por un camino que nunca imaginé recorrer. Suscríbete para saber qué sucede a continuación. Quédate conmigo en este viaje lleno de emociones, secretos y la búsqueda de libertad. A medida que pasaba más tiempo con Tempestad, me sentía más viva y conectada conmigo misma. Cada momento que compartía con él era como un soplo de aire fresco en mi vida sofocante. Montar a Tempestad era como volar. Cada paseo bajo el cielo estrellado, con la brisa acariciando mi rostro y la libertad latiendo en mi pecho, me hacía sentir libre de una manera que nunca había conocido antes. El sonido de los cascos contra el suelo resonaba como una sinfonía, y sonreía, sintiendo la conexión no solo con el animal, sino con la parte de mí que estaba dormida. En las silenciosas madrugadas, mientras cabalgaba por los senderos iluminados por la luna, dejaba que mis pensamientos fluyeran. Cada galope era un eco de sueños antiguos, de deseos olvidados. ¿Alguna vez has tenido un momento de libertad que cambió tu vida? ¿Un momento en que sentiste que finalmente estabas en control de tu destino? Para mí, esos paseos eran la respuesta. La intrigante sensación de conocer la esencia que había estado sofocada durante años. Con el tiempo, esos momentos se volvieron cada vez más intensos y me encontré reflexionando sobre mi matrimonio. La presencia de Daniel como una sombra distante, un recuerdo de un amor que prometió ser eterno, pero que se transformó en un vacío desgarrador.
Esos paseos me hicieron cada vez más consciente de cuánto había abandonado por vivir a su lado. Pensé en las noches en que debía haber reído, bailado, amado de verdad, pero que se redujeron a discusiones y silencios helados. ¿Qué harías si tuvieras esa revelación sobre tu vida? Si, en un instante, todo lo que aceptaste como normal se desmoronara, revelando un mundo de posibilidades antes inimaginables. Comenta abajo. Quiero saber sobre tus descubrimientos y los cambios que provocaron en ti. Sabiendo que las decisiones eran mías, dudaba, aún atrapada entre dos realidades: la seguridad de lo conocido y el riesgo de lo desconocido. Una noche, al regresar del paseo, la mirada de Tempestad encontró la mía y percibí algo profundo en ese intercambio. Él no era solo un caballo, era un guía en mi viaje de autodescubrimiento. Pero, justo después de ese paseo iluminado por la luna, un mensaje inesperado de Daniel cruzó mi mente. Necesitamos hablar. Un torbellino de emociones se apoderó de mí. ¿Qué quería decir? Ya sabía que las conversaciones nunca eran fáciles, pero estaba segura de que esta sería la más decisiva de todas. Así, el camino por delante se volvía más confuso, mientras la vida me empujaba hacia un destino desconocido. Si tienes curiosidad por saber lo que ocurrirá a continuación, suscríbete y no te pierdas los próximos capítulos de este viaje lleno de revelaciones y decisiones difíciles. Mi vida comenzó a desmoronarse cuando descubrí un secreto escondido tras la fachada de normalidad. Durante un paseo en una tarde soleada, el sol brillaba intensamente, pero no calentaba mi corazón. Escuché conversaciones entre los trabajadores del rancho que me dejaron inquieta. Murmullos sobre Daniel y una mujer del rancho. Risas discretas que resonaban entre los arbustos. Mi corazón se disparó. Esto no podía estar sucediendo. ¿Por qué la vida parecía desmoronarse a mi alrededor? Me detuve, inmóvil, incapaz de procesar el dolor que comenzaba a formarse dentro de mí. Las palabras que había escuchado se fusionaban con cada latido que resonaba en mi pecho. Historias que antes parecían triviales ahora se transformaban en cuchillos afilados, cortando el velo de mi realidad. ¿Alguna vez has presenciado algo que realmente sacudió tu confianza en alguien? ¿Qué era más devastador? ¿La traición o la traición de lo que ya consideraba como verdad? No quería creerlo, pero la duda comenzaba a apoderarse de cada uno de mis pensamientos. Con este nuevo conocimiento, me vi luchando contra sentimientos de traición y rabia. Las imágenes de Daniel y la otra mujer invadían mi mente en un ciclo interminable, como una película que no dejaba de reproducirse. ¿Qué debía hacer ahora? Las palabras no dichas, las promesas incumplidas, cada una de ellas pesaba sobre mí como si fueran cadenas. Tempestad se convirtió en mi único ancla en este mar de confusión. Cuando me sentaba en su lomo, sentía que él me entendía de una manera que nadie más podía. Ojos inteligentes y profundos que parecían descifrar mi dolor y traerme un poco de paz. Mientras cabalgaba por el campo, sintiendo el olor de la tierra mojada y el viento helado tocando mi rostro, la sensación de libertad se mezclaba con la opresión de las emociones que me afligían. Él estaba allí, siempre mostrando que no estaba sola, aunque las sombras de la traición rodearan mi corazón. ¿Alguna vez has pasado por algo que parecía tan difícil de soportar? ¿Una lucha interna que hacía que tu propio ser pareciera un campo minado a punto de explotar en cualquier momento? Las horas se arrastraban, y yo me encontraba dividida entre la voluntad de confrontarlo y el temor a las consecuencias. ¿Qué pasaría si decidiera abrir mi corazón, exponer mi disgusto y dolor? ¿Sería el fin de nosotros o la oportunidad de un nuevo comienzo? Mientras la noche caía y montaba a tempestad bajo las estrellas brillantes, la duda seguía siendo un peso pesado en mi pecho. Entonces, de repente,
apareció un mensajero inesperado en el rancho. Laura, con una expresión preocupada. «Sofía, necesitamos hablar. No vas a creer lo que descubrí». Sus palabras reverberaron en mi mente, trayendo una nueva ola de incertidumbre. ¿Qué más podría descubrir? ¿Qué me aguardaba en ese abismo de revelaciones? La vida estaba a punto de dar otro giro, y no tenía idea de cuán radical sería ese cambio. Sigue conmigo, suscríbete y mantente atento para desentrañar juntos cada capa de esta historia llena de secretos y decisiones transformadoras. Decidí que era hora de enfrentar a Daniel y descubrir la verdad, aunque eso significara confrontar mis miedos. Ese día, el aire estaba cargado de tensión y mi corazón parecía un tambor acelerado. Cuando finalmente lo enfrenté, en casa, el ambiente estaba sofocante. Lo encontré en la sala, sentado en el sofá, con una mirada distante que parecía esconder mucho más de lo que imaginaba. «Daniel, necesitamos hablar», comencé, pero mi voz falló. Las palabras me escapaban, atrapadas en mi garganta. Las lágrimas recorrían mi rostro, calientes y saladas, mientras intentaba reunir valor. Yo escuché cosas sobre ti y alguien del rancho. Se giró y por un momento vi el shock en su mirada, pero pronto aquello se transformó en una defensa articulada. «Sofía, no sabes de lo que hablas. Esto es solo un malentendido», insistió, sus ojos brillando como si quisiera probar su inocencia. Pero, a medida que hablaba, algo dentro de mí se cerró. La confianza que antes depositaba en él parecía derretirse como el hielo bajo el sol. Ya no sabía en quién confiar. ¿Alguna vez has enfrentado a alguien que amabas en cuestiones difíciles? El dolor de la incertidumbre se mezclaba con la rabia, y cada palabra suya parecía más un intento de callarme que un esfuerzo por entenderme. Tras la discusión, la atmósfera en casa se volvía insoportable. La tensión flotaba en el aire como una tormenta a punto de estallar. Daniel se alejó, sumergiéndose una vez más en su mundo, y yo me quedé allí, perdida en medio de un mar de pensamientos confusos. La casa, que un día fue nuestro refugio, ahora parecía un laberinto de soledad. Refugiándome en Tempestad, que siempre estaba allí, esperándome, encontré un consuelo inesperado. Montar en él me permitía escapar del peso de la realidad. Cuando estaba sobre su lomo, sentía que las preocupaciones se disipaban con el viento. ¿Alguna vez has encontrado consuelo en algo inesperado? Comparte tu experiencia en los comentarios. Tempestad no era solo un animal. Se había convertido en un amigo, una fuente de fuerza en un momento en el que todo parecía desmoronarse. Pero la verdad no podía ser ignorada por mucho tiempo. Solo habían pasado algunos días desde aquella discusión, y yo sabía que había más secretos ocultos detrás de la fachada de la vida que había construido. Hasta que, una noche, mientras cabalgaba bajo las estrellas, vi una silueta familiar a lo lejos. Mi corazón dio un salto. Era Laura, corriendo hacia mí con urgencia. «Sofía, necesitas saber algo. Es sobre Daniel». Sus palabras flotaron en el aire, pesadas como piedras. ¿Qué más tendría que enfrentar? ¿Qué verdad se ocultaba en las sombras, esperando ser revelada? Suscríbete y vamos a descubrir juntos esta maraña de secretos y emociones. La vida se volvía cada vez más clara, pero también más dolorosa, a medida que terminaba de juntar las piezas del rompecabezas. Cada paseo a caballo con Tempestad me llevaba a una nueva comprensión de mí misma y de la situación en la que me encontraba. El ritmo de sus pasos era un eco de mi corazón, siempre latiendo, recordándome la escasez de tiempo. Estaba ante una elección crítica: seguir en este matrimonio que se desmoronaba o seguir el camino de libertad que Tempestad simbolizaba. Mis sentimientos se convirtieron en un conflicto interno, y decididamente
Sabía que no podía ignorar las verdades que ahora me rodeaban. ¿Y si estuvieras en mi lugar? ¿Qué decidirías? ¿La seguridad de lo conocido o la osadía de lo desconocido, a pesar de todas sus incertidumbres? Deja tus sugerencias en los comentarios. La libertad parecía acercarse, como una brisa suave en una mañana de primavera, pero las cadenas del miedo aún se aferraban a mí como una armadura. Un día, durante una cena en familia, la mesa estaba llena de risas y conversaciones alegres, pero mi corazón estaba pesado. Decidí que era el momento de abrir mi corazón. El instante en que las palabras comenzaron a salir, me dio la sensación de que estaba a punto de saltar de un acantilado. Tenía que contar la verdad sobre mi matrimonio y lo que había descubierto. Al mencionarlo, las expresiones cambiaron. Un silencio incómodo se apoderó del lugar, como una sombra repentina cubriendo la luz. Las reacciones fueron mixtas. Algunos me apoyaban. Sus rostros revelaban preocupación, mientras que otros cuestionaban mi decisión, sus miradas llenas de incredulidad y temor. ¿No estás siendo precipitada?, preguntó mi madre, y su voz sonó como una cuchilla afilada. Era fascinante cómo la familia podía tener opiniones tan diversas, reflejando los sufrimientos y las alegrías de sus propias vidas. Lo que vendría a continuación sería una montaña rusa de emociones. ¿Alguna vez has tenido que compartir algo difícil con tu familia? ¿Qué ocurrió? Quiero saber qué decisiones tomaron otros, cómo otros lidiaron con situaciones delicadas relacionadas con el amor y la confianza. Después de todo, la búsqueda de la felicidad a menudo está envuelta en confusión y dolor. Pero es en la compartición donde encontramos comprensión y, a veces, el consuelo que no esperábamos. Al final de la cena, mientras las voces se convertían en debates, mi prima, que hasta ese momento había estado callada, se levantó y me miró directamente a los ojos. Sofía, hay algo más que necesitas saber. Lo que descubrí sobre Daniel es mucho más serio de lo que imaginas. Sus palabras penetraron la sala como un rayo, trayendo una nueva capa de tensión entre nosotros. ¿Qué más podría ser revelado? El eco de la verdad estaba a punto de surgir, pero mi corazón ya estaba pesado con lo que sentía. Suscríbete para descubrir los próximos pasos de este viaje lleno de emociones, sorpresas y la desesperada búsqueda de libertad y autenticidad. A medida que mi viaje se acercaba al final, me di cuenta de que necesitaba dejar el pasado atrás y abrazar las nuevas oportunidades que surgían. Finalmente tomé la decisión de dejar a Daniel. Fue un paso aterrador, pero al mismo tiempo liberador. Las incertidumbres se mezclaban con la sensación de alivio, como si un peso enorme se estuviera quitando de mis espaldas. Tempestad se convirtió en mi símbolo de libertad y autoconfianza. En cada paseo con él, sentía que no solo estaba sellando mi destino, sino también reclamando mi vida de vuelta. Él representaba todo lo que había perdido: la pasión, la alegría y el derecho a ser feliz. Desde aquel día en que decidí liberarme, aprendí la importancia de seguir mi corazón, incluso cuando el camino estaba lleno de espinas. ¿Alguna vez tomaste una decisión que cambió drásticamente tu vida? Comparte tu historia con nosotros. Cada experiencia es única y poderosa, y es así como crecemos juntos. Ahora, miro al futuro con esperanza y determinación. Dejé atrás las sombras del pasado y abracé un nuevo capítulo lleno de posibilidades. Cada día es una nueva oportunidad para redescubrir quién realmente soy. Esta experiencia me enseñó que la búsqueda de la libertad vale la pena, aunque los caminos sean arduos y estén llenos de dudas. Espero que mi historia haya resonado contigo y que también encuentres tu camino. Todos enfrentamos momentos desafiantes, pero es en la superación donde nos volvemos más fuertes. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las mejores historias reales de infidelidad y traición.
Gracias por acompañarme en este viaje. Que todos encontremos el coraje para buscar lo que realmente queremos.